Presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez destaca autoridad y hidalguía del comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, fallecido este 21 de junio en La Habana. Viceministra de Relaciones Exteriores asegura que existe un canal de diálogo directo entre Cuba y Estados Unidos. El gobierno de la isla está dispuesto a discutir cualquier tema, excepto la independencia, la soberanía, la autodeterminación, aseguró Josefina Vidal. Canciller Sergei Lavrov denunció presión neocolonial contra Cuba durante la 12ª mesa redonda de embajadores del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. Desde La Habana reciba nuestros saludos. Soy Evelyn Delgado y ya le presento las principales noticias de la jornada. Iniciamos ya con las informaciones. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, destacó hoy en su cuenta en X la trascendencia y el legado del comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez. Cuesta imaginar el camino por delante sin su acompañamiento lúcido, sin ese empujón que significaba verle amanecer en la vanguardia de las misiones más complejas, con la autoridad y la hidalguía del combatiente que no se permitió descansar ni a los 94 años, escribió el mandatario. Cuba rinde tributo eterno al comandante Ramiro Valdés con un compromiso multiplicado en estas jornadas tras su fallecimiento el pasado 21 de junio en La Habana. Como anunciamos en titulares, existe un canal de diálogo directo entre Cuba y Estados Unidos, en el que el gobierno de la isla está dispuesto a discutir cualquier tema, excepto la independencia, la soberanía, la autodeterminación y el ordenamiento interno del país, aseguró Josefina Vidal Ferreiro, viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, en entrevista concedida al periódico mexicano La Jornada. Según explicó, cada vez que ambos gobiernos se sientan a conversar, Washington responde días después con nuevas sanciones contra la isla. Nos genera dudas de cuán seria y responsablemente Estados Unidos está viendo esta conversación, declaró. En la embajada cubana en México, Vidal Ferreiro, con décadas de experiencia académica y diplomática en la relación con Washington, sostuvo que las 176 propuestas de transformaciones económicas y sociales anunciadas por el gobierno no modifican el carácter socialista del Estado. El control sobre los recursos fundamentales y los sectores estratégicos permanecerá en manos del Estado y se asegurará una redistribución del ingreso por la vía fiscal. La propiedad seguirá estando en manos del pueblo de Cuba y eso es esencialmente socialista, afirmó en sus declaraciones. La viceministra también expresó en su visita a México, como parte de una gira que incluyó a Canadá, el agradecimiento del gobierno cubano por el respaldo de la nación azteca que ha funcionado como puente logístico, pues 9 barcos con alimentos e insumos han partido desde territorio mexicano y barcos de bandera mexicana han transportado también leche de Uruguay y suministros de Belice con destino a Cuba. También es noticia que durante el debate general del segmento de Asuntos Humanitarios del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, el embajador cubano Ernesto Soberón Guzmán reiteró que la asistencia humanitaria internacional debe prestarse conforme a los principios de humanidad, neutralidad e imparcialidad. El diplomático denunció que el impacto devastador de las medidas coercitivas unilaterales y el recrudecimiento del bloqueo estadounidense contra la isla. Veamos. Cuba reafirma que el respeto a la soberanía nacional, la integridad territorial y la independencia política de los estados constituye un requisito indispensable para una asistencia humanitaria eficaz y legítima. Ninguna crisis debe ser utilizada como pretexto para la injerencia en los asuntos internos de los estados ni para la imposición de agendas políticas externas. Señor presidente, denunciamos el impacto humanitario devastador de las medidas coercitivas unilaterales que obstaculizan el desarrollo económico y social y afectan de manera directa el disfrute de los derechos humanos fundamentales. Cuba ha enfrentado durante más de 60 años un bloqueo brutal, ahora recrudecido a niveles extremos con el cerco energético y las llamadas medidas secundarias. El bloqueo existe y daña. Es absolutamente cínico que representantes del gobierno estadounidense esgriman ahora una supuesta incompetencia de nuestro gobierno y un supuesto peligro de crisis humanitaria como justificación de una intervención extranjera cuando de manera fría y deliberada ha provocado tanto daño. El pueblo cubano defenderá su independencia, soberanía e integridad territorial.
Más allá de las privaciones y sufrimientos que padecemos, impediremos una crisis humanitaria. Somos un pueblo consciente, instruido y valiente, con recursos humanos altamente calificados y probados sistemas de educación, salud y ciencia. El canciller Sergei Lavrov denunció la presión neocolonial contra Cuba durante la 12ª mesa redonda de embajadores del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. Hacemos una pausa y al regreso los detalles. Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, indicó que Estados Unidos, Reino Unido y Europa aspiran al dominio mundial para que nadie les impida extraer recursos y vivir a costa de los demás. Actualmente se ejerce abiertamente presión neocolonial contra Cuba, con la que confirmamos nuestra solidaridad, señaló durante la 12ª mesa redonda de embajadores en la Academia Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. El complejo de superioridad del Occidente no se manifiesta únicamente en su enfoque de la crisis ucraniana, afirmó Lavrov, pues, por ejemplo, los países occidentales pretenden afianzar su influencia en Asia Central y el Cáucaso Meridional, mientras que Francia busca derrocar gobiernos en el continente africano. Además, recordó las acciones estadounidenses en Venezuela e Irán, cuyos objetivos eran apropiarse de todos los mercados energéticos. Una vez más, se trata de petróleo, no de ninguna otra cosa, concluyó en sus declaraciones. Y ahora cambiamos de tema. Cuba busca consolidar la igualdad y la protección de los derechos de mujeres y niñas. En ese camino, reinauguraron en La Habana la Consejería Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas para fortalecer la atención integral a víctimas de violencia de género en todo el país. La periodista Cintia Ibatao Ruiz con la información. La Federación de Mujeres Cubanas, organización de la sociedad civil con más de 50 años de experiencia en la lucha por los derechos e igualdades entre hombres y mujeres, amplía sus espacios de atención a víctimas de violencia de género. En su sede se reinaugura una Consejería Nacional, proyecto junto al Fondo de Población de las Naciones Unidas, con financiamiento estratégico de la Embajada de Canadá. Hay que decir que en los últimos años Cuba ha realizado una revolución en el sistema judicial, con un grupo de transformaciones importantes a partir de la aprobación de la Constitución de la República. La implementación de esa Constitución ha traído como consecuencia que haya que renovar muchas leyes, que aprobar nuevas leyes, y en todo eso hemos contado y también se logró el enfoque de género en el lenguaje inclusivo, en las normas, en las leyes que el país ha venido aprobando. La crisis que afronta el país incide directamente en hombres y mujeres. En estas últimas se agudizan roles y responsabilidades heredados de patrones sociales. Sabemos que este logro ocurre en un escenario socioeconómico y de contingencia energética sumamente complejo, el cual agudiza las vulnerabilidades e impacta de forma diferenciada a las mujeres cubanas en aspectos como la sobrecarga de cuidados y la autonomía económica. Creemos que este espacio no es solo pertinente, es tremendamente estratégico, pues visibiliza que la violencia basada en género sigue siendo un desafío en este país, en nuestra región y en el mundo entero. Esta reinauguración forma parte de un programa de intervención amplio que comprende oficinas y consultorías especializadas en 40 municipios del país y donde ha sido vital el respaldo de naciones aliadas. Cuba y Canadá tienen una larga historia de relaciones diplomáticas, donde la cooperación al desarrollo ha sido parte integral de nuestras relaciones bilaterales por más de 50 años. Durante estos años hemos apoyado iniciativas en áreas prioritarias identificadas de manera conjunta entre nuestros dos gobiernos. Avanzar en la igualdad de género y en el empoderamiento de las mujeres y las niñas es una de estas áreas. La reapertura de esta oficina responde a la necesidad de consolidar servicios integrales de atención y protección, un paso más contra la violencia de género. Cintia Ibatao Ruiz, Cubavisión Internacional.
Y seguidamente vamos a conocer el pronóstico del tiempo para los principales destinos turísticos del país. Desde el Instituto de Meteorología tenemos el contacto con la máster en ciencias, Aylin Justiz. Adelante. Muchísimas gracias, qué gusto saludarte. El saludo también a los que están en nuestra sintonía. Se mantienen con cierta similitud las condiciones del tiempo sobre el territorio cubano y mares adyacentes. Está todavía la influencia de una vaguada en la altura sobre la mitad centro-occidental del país y aporta algo de humedad y también cierta inestabilidad, sobre todo por las tardes, cuando se combina con otros factores, sigue incentivando las áreas de chubascos y tormentas eléctricas. También el paso de débiles ondas tropicales justo por los mares al sur de Cuba. También son sistemas meteorológicos que aportan esas precipitaciones y van a continuar. Asimismo, las condiciones del tiempo para esta próxima jornada y en los principales destinos turísticos de Occidente: mucho sol en las primeras horas del día. Por la tarde se nublará en algunas localidades de manera dispersa, sobre todo en zonas de viñales y también aquí en la capital cubana, con aislados chubascos y tormentas eléctricas. Y las temperaturas continuarán elevadas con calor durante todo el día y en casi todo el territorio nacional. De igual manera ocurrirá en la parte central del país, donde por la mañana será poca la nubosidad y prácticamente cielo despejado. Por la tarde estará con sol y algunas nubes y se nublará sobre todo en Cayo Santa María, con algunas lluvias que serán más escasas en Jardines del Rey, Cayo Coco, Cayo Guillermo, en Playa Santa Lucía y también en el destino turístico de Trinidad. En el oriente cubano será una mañana de mucho sol, poca nubosidad, algunas nubes por la tarde y se nublará principalmente en la ciudad de Bayamo por factores a escala local y por la propia inestabilidad de la tarde, generando allí algunos chubascos y tormentas eléctricas que pueden extenderse hasta las primeras horas de la noche. Y como ven, las temperaturas en esta parte de Cuba estará llegando hasta los 35 grados Celsius. La salida del sol siempre bien temprano por Punta de Maicí en el extremo oriental de Cuba y 14 horas después se pondrá por Cabo San Antonio, justo el último punto donde anochece en el territorio cubano. La luna sigue en su fase de cuarto creciente. Así que ya usted sabe, será otra jornada en el territorio cubano iniciando la semana de calor y por la tarde algunos chubascos y tormentas eléctricas. Yo regresaré en otra emisión. Hasta entonces, tenga una excelente jornada. El primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz informó sobre el análisis por el Consejo de Ministros de las propuestas de transformaciones económicas y sociales aprobadas recientemente. Estas han sido enriquecidas con las consideraciones del Buró Político y las intervenciones realizadas en el Pleno del Partido Comunista de Cuba y la Asamblea Nacional del Poder Popular, expresó en la red social X. Luego de los análisis del máximo órgano de gobierno, dijo que se publicarán íntegramente las transformaciones económicas y sociales que constituyen una respuesta audaz y soberana como resultado del proceso de actualización y perfeccionamiento del modelo económico cubano emprendido en 2011 y profundizado a partir del año 2021. Informaciones deportivas en esta emisión. Desde el año 2018, el coleccionista Yoilán Rodríguez pone a la consideración de los presentes en los torneos Capablanca de ajedrez piezas con un valor histórico incalculable. El colega Orlando González dialogó con él sobre las novedades en la muestra de 2026. Veamos. Bueno, este año tenemos como novedad esta vitrina. Se hizo específicamente conmemorando el 60 aniversario de la única Olimpiada de ajedrez celebrada en Cuba en 1966. Solamente en América se han realizado 3 Olimpiadas Mundiales de ajedrez, 2 en Buenos Aires y la que se realizó en el 66 en nuestro país. Esta vitrina, como ven, hay una planilla original de la Olimpiada, una caja de fósforo distintivo, los sellos de filatelia impresos por Correo de Cuba conmemorando la fecha, y de especial tiene este pin distintivo prestado para la ocasión por la gentileza del Centro Fidel Castro para ser exhibido en la muestra expositiva alegórica al evento, toda vez que se le entregó al comandante Fidel Castro como miembro del Comité de Honor, presidente del Comité de Honor del evento en esa Olimpiada celebrada aquí en La Habana. Y es pieza única, la estamos valorando por la connotación
que tiene para el ajedrez y la figura del comandante jefe, tanto Fidel como el Che, tuvieron una gran iniciativa y desenvolvimiento hace unos años de revolución para el avance de la ciencia en nuestro país. De Capablanca también, como años anteriores, tenemos las muestras de las cartas que yo poseo originales sobre Capablanca en el último periodo de vida del genio cubano, entre el año 39 y el año 42. Yo poseo 17 cartas originales de Capablanca, de ellas 14 con su sobre de correo, donde Capablanca las envió, la cual hablaba de los trámites de asuntos personales, pero también hablaba del match con Arlequines que nunca se dio, y todas las vicisitudes, los contratiempos, la organización de ese match que por parte de Arlequines y el fatídico de momento histórico de la Segunda Guerra Mundial, nunca se dio lugar ese match. Y bueno, exponemos también acá esta mesa de la Olimpiada del 66 con su juego, el reloj, el tablero utilizado en el 66 y esta medalla alegórica que la prestó para el evento el Comisionado Nacional de Ajedrez, al igual que hizo gestiones para que esta mesa pudiera llegar al lugar y pudiera ser observada por los ajedrecistas, por las jóvenes generaciones. Concluyen así los deportes en esta emisión. Hacemos una segunda pausa y en breve estamos de regreso con informaciones culturales. Informaciones culturales en esta emisión con la colega Melissa Mavis de Bardet. Adelante, un gusto saludarte. Gracias, Evelyn. Qué gusto compartir estudio y, por supuesto, saludar a la teleaudiencia que nos acompaña en esta emisión. Iniciamos con las informaciones culturales aquí en Cuba Noticias. A 511 años de su fundación, la ciudad de San Juan de los Remedios conmemora este 24 de junio una de las fechas más significativas de su historia. En medio de un contexto nacional complejo marcado por limitaciones económicas y tensiones en el sistema electroenergético, Villa Clara asume la celebración como un acto de reafirmación de identidad, cultura y compromiso colectivo. Bajo este principio, Lilian Rojas Barrios, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Remedios, destacó la importancia de mantener viva la memoria histórica de la villa. Recordar la fecha fundacional de Remedios en las condiciones actuales tiene un profundo valor. No es solo una celebración, es defender nuestra identidad. A pesar de las limitaciones, nuestro pueblo no renuncia a su historia ni a sus tradiciones. Este aniversario 511 es una expresión de resistencia cultural y de continuidad histórica, afirmó. La dirigente explicó también que la organización del programa ha estado marcada por la racionalidad en el uso de los recursos, sin renunciar al protagonismo popular. Hemos trabajado con creatividad, ajustados a las posibilidades reales. Se trata de hacer una celebración que llegue al pueblo, que se sienta en los barrios, en las instituciones, en la vida cotidiana de los remedianos, señaló. Dentro del programa destacan las actividades culturales que tradicionalmente acompañan esta fecha. Galas artísticas, presentaciones de talento local, exposiciones y acciones comunitarias forman parte también de esta agenda concebida para todos los públicos. Continuamos con más en nuestro segmento cultural. Ya lo habíamos anunciado en emisiones anteriores. Hasta el 29 de junio se desarrolla en la provincia cubana de Camagüey también el San Juan. Esta vez en el territorio camagüeyano, una de las expresiones más arraigadas de la cultura popular tradicional en el país, profundamente vinculada a la identidad de los lugareños de esta urbe. En el siguiente reporte de la periodista Aimé Amargós conoceremos sobre el programa de actividades de la jornada que comenzó hoy. Veamos. En defensa de las tradiciones y su continuidad, se anunció en Camagüey la celebración de una jornada cultural sanjuanera del 24 al 29 de junio, que incluirá propuestas artísticas. Las festividades se concentrarán en la Avenida de la Libertad. Desde nuestro casino campestre estaremos brindando actividades infantiles ese fin de semana, durante esos días. Y todas las entrecalles de la Avenida de la Libertad estaremos brindando espacios caracterizados, dígase dedicado al son, una calle de la juventud, una calle de la década, y así para poder tener también inmerso en nuestra jornada cultural
a nuestro catálogo del Centro Provincial de la Música y nuestros artistas camagüeyanos. Habrá paseo desde la avenida 26 de Julio hasta la Plaza de la Libertad. Un trayecto con carrozas, comparsas, congas y variedades. Los más pequeños también disfrutarán de su espacio. Los paseos se realizarán los días 26 y 27 desde la avenida 26 de Julio hasta la avenida de la Caridad. Participan 6 congas, 2 carrozas y 2 comparsas, todas las variedades. Paseo infantil se realizará día 27, 9 de la mañana, desde el Palacio de los Matrimonios hasta la avenida de la Caridad, con la participación de todas las variedades, 2 comparsas y 4 congas infantiles. La Jornada Cultural Sanjuanera estará entre las propuestas del verano. Reafirma el valor y la esencia de la tradición, acontecimiento artístico y de participación popular. Hasta aquí las informaciones culturales desde Cubavisión Internacional. Evelyn, continuamos contigo. Gracias, Melissa. Vamos al cierre. Cada 24 de junio el mundo celebra el Día Internacional de la Mujer en la Diplomacia. Esta jornada nos recuerda que la paz, el diálogo y el entendimiento entre las naciones también tienen rostro femenino. Y en ese lienzo universal, Cuba dibuja una estampa propia. Sobre ello, el reportaje especial de las periodistas Isabel Díaz González y Anislaidis Ramírez. Cada 24 de junio el mundo se detiene para honrar a las mujeres que con valentía y una delicadeza inquebrantable tejen los hilos de la paz y la cooperación internacional. Esta fecha, proclamada por la Asamblea General de la ONU en 2022, no es solo un recordatorio en el calendario, sino un vibrante homenaje a las pioneras que abrieron camino y a las diplomáticas de hoy que con su voz transforman la política global, y en ese escenario Cuba brilla con luz propia. Yo creo que ser una mujer diplomática cubana, más que un título, es una identidad. Porque cuando representamos a Cuba en el exterior, realmente representamos principios, representamos valores, representamos lo que ha sido la revolución en su proyección internacional. Hablar de diplomacia sin mencionar a las mujeres sería como intentar entender el mar sin sus olas. Desde aquella histórica conferencia de San Francisco en 1945, donde apenas 4 mujeres firmaron la Carta de la ONU, hasta hoy, el camino ha sido largo y empinado. Y por eso llegamos a los lugares como ha sido, por ejemplo, mi experiencia, que tuve la oportunidad de ser embajadora de Cuba en Senegal, en África, donde Cuba es tan querida y tan respetada, y somos referencias para las niñas, para las jóvenes de esos países, porque nos ven como una meta que es posible, que es alcanzable, y eso es resultado del papel que ha concedido y las oportunidades que ha concedido la revolución a la mujer para desarrollarse en un ámbito tan importante y tan hermoso como es la diplomacia. Las cifras actuales, aunque aún insuficientes, hablan de un despertar imparable. Hoy, las mujeres lideran procesos de paz con una efectividad que los números respaldan, logrando acuerdos de un 35% más duraderos cuando participan de manera significativa. Indudablemente pienso que ha sido un reto estar en el mundo de la diplomacia, no solamente por la responsabilidad que implica la representación de Cuba tanto en el país como cuando se sale al exterior, sino también por la confianza que hay depositados en nosotros como representantes de la política exterior revolucionaria, que la hace sumamente peculiar. El papel de la mujer cubana en la diplomacia es una historia de superación y entrega que tiene un antes y un después de 1959. Hoy, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba es un espejo donde mirarse. 279 mujeres diplomáticas, el 48% del cuerpo diplomático en ejercicio y un 45% de embajadoras que llevan el nombre de Cuba a todos los rincones del planeta. Estas cifras no son casualidad, son el resultado de décadas de políticas de igualdad, donde figuras como Vilma Espín son el espejo en el que se miran las nuevas generaciones. Cuando se habla de diplomacia cubana, hay una línea invisible pero sólida que las une: el compromiso con la paz, la defensa de la soberanía y la certeza de que la diplomacia es, ante todo, un acto de amor. En este día quisiera también trasladar la felicitación a todas mis colegas, no solamente las del área multilateral, las que atienden asuntos bilaterales, las que atienden comunicación y se despliegan en todos los sectores, las compañeras de la Cancillería que atienden diversos temas, no siempre los más visibles, pero que también son importantes y que creo que todas aportamos al trabajo de la Cancillería de alguna manera u otra, y le damos un sello peculiar, que no solamente es la fuerza con que participamos, sino también la ternura propia de la mujer cubana, que tiene una combinación muy bonita con la fortaleza que tenemos como mujeres.
Isabel Díaz González y Anislaidy Ramírez, Cubavisión Internacional. Así concluye esta emisión de Cuba Noticias. Otras informaciones en próximos espacios, también en las plataformas digitales. Tenga presente que estamos en Facebook, X y YouTube. Gracias por informarse con nosotros.